Bueno, Lucas Gaviria Nao es un envigadeño de 44 años, empresario, esposo, padre. Me mueve mi familia, me mueve mi municipio, me mueven mis amigos. Enamorado de este municipio, en realidad muy contento de poder ser concejal de nuestra amada tierra y bueno, hoy el honor de ser presidente del municipio de Envigado. Ahora lo hablamos, aficionado del fútbol, de esos que nos encanta y nos apasiona el fútbol, pero también todos los deportes. Creo que los deportes o el deporte en general es el lugar seguro que requieren nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras familias envigadeñas. Entonces, todo lo que tiene que ver con deporte hay que apoyarlo en las diferentes zonas de nuestro municipio y así robarle esos jóvenes a esas esquinas que son hoy tan peligrosas. Deporte, yo me acuerdo en nuestra zona ahí, en Santa Bárbara, en la Sebastiana. Yo vivía en San Mateo, pues, para que los que de pronto no conocen, ahí pasando el puente, lo decimos nosotros. Y teníamos como la invitación de esos líderes del barrio que empiezan a sacar equipos en torneos municipales y ese equipo se llamaba Real Ayurá, lo manejaban don Jorge y Manuel. Y recuerdo que desde ahí con varios amigos empezamos a entrenar en Real Ayurá. En ese tiempo entrenábamos en la cancha, había una cancha donde hoy hay unos edificios ahí en el barrio Las Flores, en el segundo puente después de Santa Bárbara. Ahí era una cancha de tierra muy buena. Ahí entrenábamos, también entrenábamos en las canchas de tierra que habían en Las Vegas, que hoy tampoco existen esas canchas. Y ahí en Real Ayurá pasamos a Fabrex, estuvimos en diferentes equipos de ese torneo municipal de Envigado, donde uno se reunía con los amigos cada 8 días a jugar. También tengo una historia muy bonita. Mi papá trabajó en Grulla con toda mi familia, pues mis tíos y mis tías, y había algo que se llamaba Grullitos, un grupo como de fútbol de los niños, de los empleados, y yo estaba en Grullitos. En ese tiempo se entrenaban en la cancha, que es hoy la cancha ahí de San Lorenzo, en La Paz, a manera de tierra. Entonces, yo me acuerdo que uno iba bien niño con tache largo a entrenar y ahí llegaba uno a la cuadra a jugar con los mismos taches en todo el cemento. Entonces eran momentos muy bonitos donde siempre pues nos ha gustado como el deporte y en realidad principalmente el fútbol. A los 17 años fui padre, fue un tema muy retador. Por eso yo hablo siempre que lo más importante para mí es la familia y trato de trabajar siempre por las familias envigadeñas, porque uno a los 17 años es un niño, a los 17 años uno no sabe ni para dónde va, pero cuando nos sucede eso, que embarazo a mi novia, el apoyo de mi familia fue fundamental para poderme consolidar en lo que yo de alguna manera debía de ser, y es un padre responsable, pero un niño con responsabilidad de adulto. Entonces mi padre siempre me acompañó, mi madre, siempre estuvieron a mi lado. Continué con mis estudios, o inicié mis estudios, mejor dicho, ya profesionales en la universidad con el apoyo de mi padre, empecé a trabajar. Entonces es uno a esa edad asumir un rol de papá, un rol de adulto responsable siendo un niño. Cambió mi vida, pero la cambió para bien, porque en la juventud a veces nosotros somos muy tranquilos o no sabemos para dónde vamos, o de una u otra manera decimos todavía no nos toca ser tan responsables, pero a mí a los 17 años me cambió la vida, pero fue para bien porque empecé con mis estudios en la universidad, empecé a ser responsable por otra vida, en ese momento por la mamá de mi hijo, que todavía estábamos juntos. Y en fin, para mí mi hijo fue la mayor bendición que llegó a mi vida, porque a partir de ahí empecé a motivarme a hacer otras cosas. De ahí fue que terminé ya la ingeniería, empecé a hacer mi especialización, empecé a crear mi empresa, empecé a trabajar de la mano de él ya cuando él estaba ya grande, ya el profesional. O sea, es mi socio, es mi hermano, es mi compañero, todo. Mi hijo mayor es mi vida. Ya hoy, siendo papá nuevamente a mis 44 años, es una manera muy diferente de vivir la paternidad. Ya casado con mi esposa, en el hogar, el niño ya a esta edad que ya tengo ya es una vivencia muy diferente. Entonces, la verdad que la experiencia, tanto a los 17 años como a los 44 años como ser padre,
es algo muy positivo para nosotros, pues como padres, a los que lo asumimos como con ese reto, con la posibilidad de verlo bien, pues bueno, es una bendición y aquí estamos. Y si me da para tener el tercero, podemos tener el tercero también, Ronald. Sí, fue un aprendizaje de más de 2 décadas para lo que es ahora tener nuevamente un hijo. Total, es que la madurez, la experiencia, el conocimiento que ya tiene uno hoy a esta edad, de alguna manera la responsabilidad ya de tener un bebé, entender muchas cosas y muchos errores que cometí con mi primer hijo siendo tan joven, pues hoy realmente tengo esa oportunidad de vivirlo de una manera diferente con mi hijo menor. Y en ese momento pensó que se juntaban algunos sueños, o cómo fue de pronto después de desarrollar todo eso y empezar ya de lleno en ¿Sabes qué, Ronald? Que muchos dicen eso, como que llegó el bebé o llegó un niño y no, me cambió todos los planes. Yo vivía muy tranquilo siendo joven, siendo adolescente, entonces yo, como dicen por ahí, yo no tenía planes. Entonces uno era como a lo que, y yo creo que todavía Dios va poniendo en mi vida cosas que uno va haciendo a diario. Y en ese momento me sentí el hombre más feliz del mundo cuando mi novia me dijo que estaba en embarazo. Yo me sentía como realizado, como miren, yo pude tener un hijo. O sea, fue algo muy, muy bonito. Y a partir de ahí fue que yo empecé a construir la vida. O sea, no me cambió planes porque no tenía unos planes definidos, que hacer esto o esto o esto o esto, no. A los 17 años uno no tenía, o yo no tenía como esa estructura planeada. Lo que sí pasó es que a partir de ahí la construí con él y gracias a Dios hoy puedo decir que fue una construcción muy, muy sólida en familia, en amor. Entonces eso realmente fue una bendición, la llegada de mi hijo, como lo digo siempre. Como niño, mi papá siempre fue un gran líder social, fue presidente de la Junta de Acción Comunal, él fue coordinador de los grupos de parejas en la iglesia, lectores, o sea, él estaba como metido en todo ese cuento. Y yo siempre como su hijo, al lado de él, acompañándolo, siempre estuve como en sus procesos. Cuando él decide aspirar al Consejo Municipal, hace más o menos unos 30 y pico de años, tenía yo 10, 12 años, empecé a acompañarlo en ese proceso. A la quinta vez mi papá llegó al consejo y ya me empecé yo como a empoderar de todo el proceso político, a estar ahí como tras bambalinas, como llamamos. Ya cuando yo me gradué de la universidad, ya mi papá estaba terminando su primer periodo y empezamos a fortalecer muchísimos aspectos en el tema político, en el tema social, y duró 3 periodos en el Consejo de Envigado. Ya él toma la decisión de hacerse a un lado y tomamos la decisión de continuar con ese legado de mi padre, donde él me dice, ya usted ha estado muchos años conmigo, ya es profesional, ya es especialista, ya tiene una gran experiencia en este trabajo social, más el trabajo administrativo y empresarial que tiene. Entonces puede ser una mezcla muy positiva para el municipio y bueno, gracias a Dios así fue. En el año 2019 arrancamos con nuestra primera campaña y hoy ya estamos en el segundo periodo como concejales. Ronald, es una experiencia retadora. Siempre he dicho que la política es retadora, la política tiene que ser de hombres visionarios, tiene que ser de personas, hombres, mujeres que no se sientan cómodos con la actualidad y siempre tengan que ver hacia un lugar mejor de cómo llevar la ciudad, cómo llevar las familias, cómo llevar al ciudadano, cómo mejorar la calidad de vida. Creo que la política es un tema retador, pero es un tema muy bonito. La verdad, ahí me preguntan cómo vive uno la política, un tema tan complejo, un tema no. En Envigado, de los diferentes matices políticos que somos, los 17 concejales, hoy estamos demostrando que somos una familia, la familia Consejo, que solamente nos une algo y es el municipio de Envigado. Entonces, independiente de los colores políticos, estamos de verdad viviendo una experiencia trabajando en pro de la ciudadanía. Este año como presidente es un orgullo poder tener ese honor de ser el presidente de la corporación. Es retador, todos los días aprendemos, todos los días conocemos las diferentes características de nuestro territorio, de nuestros habitantes, de nuestras familias. Es muy retador, pero bueno, la verdad el compromiso que tenemos con el municipio es muy grande y esperamos poder seguir trabajando siempre de cara a la verdad, de cara a la comunidad y que cada día
el municipio de Envigado siga posicionándose como el mejor vivero no solo de Colombia, sino del mundo. Yo siempre lo he dicho, mi papá es un punto muy alto, porque hoy todo el que usted le pregunta por mi papá, todo el mundo lo quiere, todo el mundo fue muy especial, su papá es un ángel, o sea, mi papá tiene un don de servicio muy grande, que aún lo sigue haciendo, porque mi papá nunca va a dejar de servir. Su eslogan era para servirle siempre. Entonces yo siempre decía, yo no sé si estaré a la altura de poder superar ese nivel tan alto que dio mi papá, pero aquí no es el hecho de superar o no, de hacer más o menos, sino de serle fiel a lo que él me enseñó. Y con base en eso, pues el servicio, el don de servicio, como él lo ha hecho, como él lo hizo, como lo sigue haciendo, pues espero que hoy esté muy orgulloso de lo que estamos trabajando por el municipio. Nuestro fue, vamos a hacerlo diferente. Y ese vamos a hacerlo diferente incluye no solo desde la actual, sino desde la forma de pensar. Nosotros vivimos una situación muy difícil, todo el mundo, como fue la pandemia. El año 2020 fue muy retador para todos. Y cuando estábamos pasando esos meses de estar encerrados, queríamos salir, queríamos tener contacto con las otras personas, pero también nos daba miedo. Y nos dio por hacer un torneo de penales. El primer torneo de penales en la historia del municipio de Envigado, no sé en la historia de Colombia si se habrá hecho, pero fue un torneo donde realmente todos los jugadores llegábamos con tapabocas, las familias con tapabocas y con distanciamientos. Lo realizamos en la cancha del Dorado y fue un torneo que generó muchísima felicidad porque el estar encerrados y el compartir, pero de una manera responsable, como teníamos que hacer con todas las pautas que nos recomendaban, fue algo como, bueno, estamos vivos y nosotros realmente tenemos la capacidad de adaptarnos a las condiciones que nos planteen siempre. El año pasado realizamos la sexta versión del torneo de penales, 6 años haciéndolo, donde tenemos equipos de 6, 7 integrantes, participan más de 250, 280 personas, y es un tema de familias, se integra a las familias, entonces van y acompañan. Ya el año pasado fueron padres con los hijos ya más grandes, entonces también pateaban. Es un tema muy bacano, también se asoció con nosotros unos arqueros que son los Gatos, Cristian Gato, entonces dijo, no, venga, ese torneo usted fue el que lo arrancó y la verdad yo quiero como Cristian vincularme con mis arqueros, entonces eso le dio también como un estatus superior al torneo, pero fue muy bacano. Han tapado ahí hasta arqueros profesionales, que también el año pasado fue. Entonces, en realidad, eso es un evento que con la ayuda de Dios espero seguirlo haciendo cada año. Lo hacemos en diciembre, tenemos premios muy buenos, se van vinculando patrocinadores, cada año va poniendo más fuerza y es un referente porque siempre hablamos de que los penales es como la emoción cuando hay una final, una semifinal, y nosotros empezamos con esa emoción en todo el torneo, entonces un fixture muy, muy bacano con los diferentes equipos. El año pasado fueron más o menos 22 equipos, entonces este año miremos a ver hasta dónde podemos llegar. Y también tenemos el torneo de banquitas, que es el torneo de banquitas más exitoso del municipio, que lo hacemos ahí en la placa de Uribe Ángel, ahí diagonal a la iglesia de Santa Bárbara, el torneo Uribe Ángel, donde tratamos no solo de incluir a los de la zona, sino que también de todo el municipio tenemos equipos que son de diferentes municipios, y eso en realidad activa muchísimo las noches de la zona, y también distrae a nuestros jóvenes para que no se queden en esas esquinas, sino que vayan, hagan deporte, y el día que no estén jugando, pues que miren ese deporte aficionado, que en realidad convoca demasiado. Es un torneo que también queremos de una u otra manera que sea muy posicionado en el municipio. Agradecerle a la alcaldía, a la Secretaría de Obras Públicas, también al INDER, porque hace poco nos entregaron la placa remodelada con unos aspectos de seguridad muy importantes que requerían para el torneo. Las columnas fueron protegidas para todos los jugadores y para las diferentes actividades que se hacen ahí con la comunidad. Entonces, muy contento de trabajar en realidad con esa parte deportiva. Ahora estamos en la Copa Consejo 2025, es una copa que trata de integrar los 10 consejos del área metropolitana. Este año es la primera versión, por iniciativa del presidente Sabaneta, arrancamos con esta copa. En realidad ha sido acogida de una muy buena manera.
donde estamos jugando los municipios del área metropolitana. Todos los concejales nos reunimos allá cada viernes y cada municipio cada 8 días es el anfitrión. Pues en realidad es algo que une, que nos genera conocernos con los otros consejos, intercambiar experiencias. Entonces en realidad es una copa que estamos disfrutando. Contamos con el patrocinio del Envigado Fútbol Club. Es un reto muy grande el que nos dio el presidente Ramiro de patrocinarnos con los uniformes oficiales del Envigado Fútbol Club. Esperamos no hacerlos quedar mal y que Envigado pueda tener una muy buena representación. Pero esta no es la cantera de Envigado, ¿cómo sería? Esta es la cantera de concejales. ¿Y qué tal juego usted? No, vamos bien. Ahorita le contaba fuera de cámaras, llevamos 3 fechas. En las 3 fechas llevo 2 goles, porque el profe nos está dirigiendo el Tirano Agudelo, Jorge el Tirano Agudelo, entonces tenemos equipo para ganar. En realidad, así nos digan que no tienen fe en nosotros, tenemos futuro y además voy a quedar de goleado. Sabes que, como lo decía ahorita, los planes los tiene Dios realmente. Por ahora, seguir en el consejo, disfrutarnos del consejo, seguir aprendiendo del consejo, y el día que se nos presente una oportunidad diferente, aprovecharla con la bendición de Dios que se presente, sino en el lugar en el que Dios nos quiera tener. Para cerrar, algo que se le haya quedado que quiera decirle a los envigadeños, a Colombia en general. Bueno, no, la verdad, felicitarte, Ronald. Tu medio de comunicación acerca más en este tema deportivo. Qué bueno. Todos somos aficionados a algo, en realidad, y los diferentes deportes, y hoy hay torneos de aficionados con mucho talento. Entonces, felicitarte por tu medio de comunicación, porque pueda de ahí salir a través de videos tuyos deportistas que sean vistos para que puedan cumplir sus sueños. En realidad, la promoción, la visualización de ese tipo de deportistas es lo que en realidad necesitamos, y poder contar contigo como un aliado, que puedas mostrar esos torneos, que puedas ser cercano a los jugadores, a estos jóvenes que se sientan esas estrellas profesionales por estar en medios de comunicación. La verdad que eso lo valoro mucho y te felicito por ese trabajo que estás haciendo. También invitar a toda la comunidad envigadeña para que saquen su ratico y hagan deporte. En realidad, hoy precisamente estaba hablando de eso con mi esposa, es necesario hacer deporte. O sea, uno no se puede quedar simplemente con el trabajo, con el estudio, que no tengo tiempo. De verdad, nuestra calidad de vida y nuestra vida, que es lo más importante, es lo que requiere más atención. Así que saquen un minuto y rayen y digan: yo el lunes voy a hacer ejercicio media hora, el miércoles 1 hora, el viernes 2 horas, el domingo, pero sáquenlo, porque en realidad es nuestra vida, es nuestro bienestar y lo tenemos que cuidar.